Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí en un culto y vamos a estar grabando la prédica con el título ¿Existe el Padre Espiritual? ¿Lo enseña la Biblia? Porque muchos tienen por padre espiritual a una mujer, por padre espiritual, o mi madre espiritual a una mujer, o mi padre espiritual a un pastor, o a un profeta, o a un apóstol. ¿Qué enseña la Biblia realmente? ¿Qué enseña? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a estar viendo los versículos que muchos ocupan para hablar del Padre espiritual. Entonces nos vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 1. Ok. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en Efesios, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, vamos a orarle al Señor primeramente. Padre, me acerco delante de su presencia en esta hora, Señor, pidiéndole que como siervo inútil que soy, Señor, le pido que usted me use, Padre, en esta hora. Le pido también, Señor, que yo sea ese siervo, Padre, que aprenda yo a depender más de usted. Yo no soy nada, no soy nadie, Señor. Simplemente, Señor, un siervo inútil, que es necesario que usted tome este lugar, Padre. Yo no soy nada ni nadie, Señor. Simplemente quiero ser ese instrumento en sus manos y que esta palabra sea de gran bendición para mis hermanos. Y ya que va a ser grabada, Padre, que esta prédica o esta enseñanza sea de gran bendición y que le abra los ojos a mis hermanos, Señor, para que ellos vean y entiendan que si tenemos un Padre espiritual, no es un hombre de carne y de huesos, sino Cristo mismo. Dicho esto, Señor, me dispongo a dar la enseñanza, Señor, como usted quiere y como usted me lo pide, Señor, sin quitarle y sin ponerle, sin añadirle nada, Señor. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, Señor, y sea usted tomando este lugar, Padre. Amén y amén. Ok. Muchos usan este versículo para hablar del Padre espiritual. Dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Y dicen, ¿ves? Aquí está el Padre, dice. Pero si leemos nada más ese versículo, pues cualquiera lo puede sacar de contexto. Nada más dicen, pues aquí está el Padre espiritual, se dieron cuenta. Pero si nada más les vuelvo a repetir, si nada más agarramos un versículo, lo sacamos y lo aislamos y lo sacamos de contexto, pues sí va a decir lo que tú quieras. Pero vemos que no se está refiriendo al Padre espiritual, sino al Padre de familia. Le está hablando al esposo. Le está hablando a la familia. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 lo confirma todavía más. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que le está hablando a la familia. No es tu padre espiritual, no es mi madre espiritual a quien está hablando aquí. ¿Ok? Versículo 4 lo vuelve y los vuelve a confirmar todavía aún más. Y vosotros, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Todavía más te confirma que no está hablando de la madre espiritual ni del padre espiritual, está hablando de los padres de familia. Que haya gente que saque de contexto la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren, y esa es otra cosa. Pero la Biblia no está enseñando eso en esos versículos. Vámonos a 1 Corintios, para que veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 4.
versículo 15. Corintios primera. Ajá, capítulo 4, versículo 15. Dice así, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dicen, ¿ves? Yo te engendré a ti por medio del Evangelio. Yo soy tu padre espiritual. Y muchas mujeres dirían, también, yo también le prediqué el Evangelio y la traje a los pies de Cristo. Yo soy su madre espiritual. La Biblia no te está enseñando eso. Porque de ahí en adelante no hay quien llame a Pablo padre espiritual. Entonces, que digan ellos, esa es otra cosa. Ahora, vamos a explicar el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años, la palabra ayo quiere decir que es algo que te guía. ¿Sí? Es algo que te señala. Ahora, puede ser ciertamente un señalamiento, pero también puede ser alguien que te está guiando. Puede ser un pastor, puede ser un apóstol, puede ser lo que sea. ¿Sí? Pero no es tu padre espiritual. No es tu madre espiritual. No existe ese término. ¿Por qué? Porque dice, aunque tengas 1,000 años, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo. Dice, porque aunque tengas 10,000 años, o sea, 10,000 guías, en Cristo no tendréis muchos padres. Dice. No tienes muchos padres. Pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. En Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, no se está tomando el crédito el apóstol Pablo ahí en él. Se lo está dando a Dios mismo. Ciertamente yo los engendré y no tienes tantos padres. Tú tienes nada más un padre, dice, porque yo los engendré por medio del Evangelio de Cristo. Entonces, quien es el Padre espiritual es Jesucristo, no somos nosotros. No, yo como pastor, yo no soy su guía espiritual, no soy su Padre espiritual tampoco. No, ¿por qué no soy su guía espiritual? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. O otros dicen también, pero entonces, ¿qué es usted, hermano? Simplemente el pastor de la iglesia. No soy más, no soy menos, soy lo que Dios quiere que sea. Pero hay gente que dice, pero es que si yo le doy la cobertura a usted, usted es mi hija, yo soy su padre. La Biblia no dice eso, tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que le aceptaron, ¿a quién? A Cristo. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en todo caso, yo como pastor acepté a Cristo, usted como que me está oyendo aceptó a Cristo. Entonces, yo no soy su padre. Somos hermanos en Cristo. Amén. Y si yo engendrara a alguien por medio del Evangelio de Cristo, entonces aún así nosotros seríamos hermanos en la fe. No sería yo su padre espiritual, seríamos hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque usted aceptó a Cristo y yo también lo acepté. Amén. Entonces, los que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios es Jesucristo. Y si somos hijos los dos de Él, entonces ¿qué somos usted y yo? Somos hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces hay personas que se aferran y se cierran, pero es que yo soy su padre espiritual, yo soy su madre espiritual. Y hay gente y mujeres que se aferran a ese título. Y ojo, pregunta, si yo soy tu guía espiritual, entonces ¿en qué parte ocupa Dios en tu corazón? Si yo soy tu padre espiritual, yo no le estoy dando lugar entonces a Dios, yo le estoy quitando su lugar al decirle que yo soy su padre espiritual o al decirle a una mujer que yo soy su madre espiritual. Ella está tomando el lugar de Cristo que le corresponde a usted en su corazón. Y eso es una blasfemia, eso es una herejía y es una falta de respeto que un hombre y que una mujer digan yo soy tu padre espiritual o yo soy tu madre espiritual. Eso la Biblia no lo enseña como lo está diciendo el apóstol Pablo. Ciertamente yo los engendré por medio del Evangelio en Cristo y les llama hijos, ¿sí? Pero les está llamando hijos en la fe. ¿Por qué? Porque dice que el oír viene, ¿por qué? El oír el Evangelio, ¿qué? Por medio de la fe. Y si él oyó por medio de la fe y yo también, entonces somos hermanos en la fe. Yo no soy su padre espiritual ni su madre espiritual. Esa es una blasfemia. Y eso lo trajo un autonombrado llamado apóstol Bertucci, que es un venezolano.
Eso lo trajo aquí a México hace, no tiene unos muchos años aquí que vino, y que eso se desparció como la gasolina cuando le tiras un cerillo. Fue un boom. Mi padre Bertucci, el padre espiritual, acaba de llegar al puerto de Veracruz. Fíjense que el pastor, el profeta de Dios, el ungido, o sea, ya no sabían dónde ponerlo, qué hacer con él. Digo, es demasiada la idolatría que se le está dando hoy en día a los hombres. Y eso es parte de la idolatría que se ha metido a la iglesia con ese hombre. Entonces, veamos. Y Pablo dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. O sea, que seamos imitadores de Pablo en eso que él está haciendo. Sigamos ejemplo. Entonces, en todo caso, es lo que menos están haciendo los pastores, es lo que menos están haciendo las mujeres que se autonombran madres espirituales o padres espirituales. Pablo no lo hizo, porque Pablo no te está poniendo ese ejemplo. Entonces dice él, te estoy poniendo el ejemplo. Y fíjense lo que dice en el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Lo vuelvo a leer. Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No se está tomando un privilegio hacia él. No, se lo está dando al Señor mismo. De la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Nunca se puso el apóstol Pablo como su padre espiritual. Siempre le está dando el lugar y el lugar que le corresponde a Dios en su vida de él y en la que debe de ser el lugar de ellos. Si una persona te dice eso, trae graves consecuencias. El que tú le digas a un hombre o a una mujer madre espiritual. Y es grave que él también te diga y te enseñe eso. Vamos a verlo más adelantito. Ok, vámonos al libro al libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Versículo 7. Y las salutaciones, dice, en las plazas que los hombres y los llamen, ¿qué? Rabí, o sea, maestro. O sea, le gustan los aplausos, que los llamen rabí, que quiere decir maestro. 8. Pero vosotros no queréis que os llamen, ¿qué? Rabí. O sea, que no los llames maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Entonces, yo no soy tu maestro es Cristo. Pero aunque muchas veces dirán ellos, pero el hermano pastor, el hermano Sergio, tiene el ministerio de ser maestro, sí, pero yo enseño no como yo quiero, sino que Dios me está usando en estos momentos y en esta parte para enseñarles y hablarles a ustedes. Yo solamente soy un instrumento. Quien está haciendo la obra es Dios por medio de mí. Entonces yo debo de reconocer que el que me está usando a mí es Dios. ¿Sí? Pero eso no me hace tampoco su padre espiritual. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 23, versículos 7 y 8. Entonces dice el 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, dice. El Cristo, y todos vosotros sois, y aquí viene para que se fijen, y todos vosotros sois hermanos. No somos guías espirituales, ni papá espiritual, ni madre espiritual. No dice eso tampoco. No está enseñando eso Mateo en esto que está diciendo. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
uno. Gloria a Dios. Entonces no es el pastor, no es la pastora, no es la profeta, no es el apóstol, es Dios tu Padre espiritual. Cualquiera que venga y te diga o te quiera enseñar es que yo soy tu Padre espiritual. Mira, mi hermano, déjame decirte, en pocas palabras, tú eres un hijo del diablo. Porque tú le vienes a quitar el lugar que Dios debe de tener en mi vida y en mi corazón. Si tú estás permitiendo eso, tú estás mal. Tú estás mal. No sé qué Biblia leas, no sé quién te habrá enseñado esa burrada, esa tontería, pero la Biblia no lo dice y no lo enseña. Por eso les estoy dando versículos, porque mucha gente nada más te da un versículo y te dice, ¿ves? Ahí dice eso. Y yo soy tu madre espiritual, yo soy tu padre espiritual. La Biblia no enseña eso. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Versículo 9, lo volvemos a leer. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces mucha gente dirá, entonces yo a mi padre y a mi madre yo no le puedo decir papá ni mamá. No se está refiriendo a los padres espirituales, se está refiriendo al Padre espiritual. Tú no puedes decirle Padre espiritual a un hombre de carne y hueso, a un hombre pecador, a un hombre nacido de la carne. Aquí el único que es nuestro Padre espiritual es Jesucristo. Ahora, ¿yo puedo llamar a mi Padre? Claro que sí. Porque Jesús mismo le dijo al joven rico, honrarás a tu padre y a tu madre para que tenga largos días de vida. Pero no confundas al Padre espiritual con al Padre en la carne. Entonces, versículo 10. Ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 10. Ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces aquí el que te está enseñando no es Sergio Carvajal, el pastor, es Cristo mismo. Yo estoy siendo de instrumento en estos momentos en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, si es Dios quien te está enseñando y es Dios tu Padre espiritual, entonces ¿dónde queda la enseñanza de los hombres que se autonombran padres espirituales? No tiene cavidad. La misma palabra dice, no puedes tener dos amos. O bien Cristo es tu Padre espiritual, o bien es ese hombre tu Padre espiritual. O bien es Cristo tu Padre espiritual, o bien es tu madre esa mujer espiritual. Pero dos no puedes tener. Si a ti te enseñaron eso, pues bienvenida a la realidad. Pero no dice eso la palabra de Dios. ¿Ok? Ok. Vámonos ahora sí al Génesis. Génesis capítulo 45. Génesis 45, versículo 8. Este es otro versículo que malinterpretan los que se autonombran padres espirituales o madre espiritual. Hay muchos más, pero al buen entendedor con poquitos. Dice, versículo 5, ahora pues, no entristezcáis, dice, ni os pensé de haberme vendido, dice, acá, porque para perseveración de vuestro... No, ¿dónde estoy leyendo? Perdón, me equivoqué. Estoy leyendo Génesis 45:5. No, es el 8, perdón. Sí, es el 8, perdón, me equivoqué. Bueno, dice, así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice, ¿ves? Dios mismo nos ha puesto como padres. Dios mismo me ha puesto como padre espiritual y como guía y para ser gobernador y para todo eso. No, ahí lo que él está haciendo es que José
En la parábola de las 10 vacas gordas y las 10 vacas flacas, él le está diciendo que guarden alimento, porque en los próximos 10 años no va a haber nada. Y él debe de traer a su familia hacia donde él está. ¿Esto lo confirma? Por supuesto que sí. El 9. Dice, daos prisa, id a mis padres y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. 10. Habitarás en tierra de Gosé y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. 11. Y allí te alimentaré, pues aunque quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, y tu casa, tú y tu casa, y todo lo que tienes. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente siempre te va a estar diciendo, ves, aquí Dios me había puesto como padre. Pero vemos que no. José mismo, en la parábola de las 10 vacas flacas y las 10 vacas gordas, aquí te lo está diciendo. No es padre espiritual. Aunque muchos dan ese versículo, pero vemos que un versículo fuera de contexto sirve para muchos pretextos. Porque nada más te leen ese versículo, lo sacan y lo aíslan. Y de eso quieren hacer una doctrina. Desgraciadamente, muchos torcidos eso están haciendo. Vámonos a Jeremías, capítulo 2. Y verán lo que dice Jeremías también acerca de esta clase de enseñanzas. Jeremías, capítulo 2. Versículo 27. Jeremías capítulo 2, versículo 27. Aquí está el problema para los que les dicen a los hombres padre o espiritual, y para los que tienen un padre espiritual, ya sea hombre o ya sea muñeco, ya sea imagen, ya sea lo que ellos tengan. Jeremías dice así, versículo 27. ¿Qué dicen a tu leño? ¿Quién dice a un leño? Versículo 2, 27 dijo. ¿Quién dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado? Para el que dice que tiene madre espiritual y para quien dice que tiene padre espiritual. Lo vuelvo a leer. ¿Quién dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado? ¿Por qué me volvieron la cerviz, la espalda, y no el rostro, dice? Y en tiempos de calamidad dicen, levántate y líbranos. Es ahí cuando se acuerdan que tienen un padre espiritual verdadero y genuino. Es cuando se dan la vuelta y le quieren dar la cara a Dios. Porque ahí sí quieren reconocer y le dan el reconocimiento a Dios cuando tienen el problema, cuando tienen la lucha, cuando están pasando por algo difícil. Ay, sí, hermano, ayúdeme a orar a mi Padre, a Dios, para que haga la obra, para que haga un milagro. Pero mientras no tienes el problema, tu padre espiritual es el pastor y tienes a una mujer diciendo que es tu madre espiritual. Pero cuando tienes el problema es cuando ya dices, sí le doy la cara a Dios. Ay, usted es mi padre espiritual. Pero fíjese lo que les dice Dios. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses? Le dice Jesús, le dice Dios. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus ¿qué? Tus dioses. Le dieron la espalda a Dios y ahí Dios les está diciendo, ¿a dónde están tus dioses?
¿A dónde están a los que tú adorabas? ¿Ven que Dios no comparte su gloria con nadie? Entonces, si Dios mismo dice que Él no comparte su gloria con nadie, entonces yo de dónde, yo como pastor, yo estoy dando una enseñanza que yo soy el Padre espiritual. Si ni con los ídolos lo comparte, ni con los ídolos lo comparte, o imagen hecha de piedra o de palo. Dice el 28, volvemos a leer, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Versículo 29, ¿por qué confías conmigo? Todos vosotros provocasteis contra mí, dice Jehová. Se le habían opuesto y se habían rebelado. Y mucha gente el día de hoy le está dando la espalda y se está rebelando a Dios. Con esa enseñanza y con esa herejía, muchos se están rebelando. La pregunta es, cuando tengan alguna aflicción y algún problema, le van a ir a decir a esa mujer, Madre espiritual, haz un milagro. A ver, haz algo por mí. Porque si le gusta el título, te tiene que responder también. A ver, ¿qué pastor también te va a decir lo mismo? Yo soy tu padre espiritual. Bueno, ve y pídele a ella. ¿Qué hombre podrá irle a decir a su pastor, Padre espiritual, dame hoy la salvación que yo hoy necesito? Yo no sé cómo le vaya a hacer ese hombre o esa mujer, porque está ocupando el lugar de Cristo. Y hay hombres y mujeres que están haciendo eso. ¿Ok? Vámonos a Timoteo, capítulo 5. Muchos se están poniendo en lugar de Jesucristo. Y están quitando a Jesucristo y lo están haciendo a un lado para tomar ellos el lugar de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5. Ok. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y vuelven aquí los mismos, los amantes a los títulos a decir, ¿ves? Aquí dice que somos sus padres, aunque sean ancianos. Exhórtalos como a padre. Tratando de transquiversar la palabra y sacarla de contexto. Dices, por ejemplo, ¿yo puedo reprender a alguien que sea mayor que yo? Por supuesto que sí, pero lo tengo que hacer en el amor como yo amo a mi mamá o a mi padre, si es que viviera. Y entonces yo tendría que con ese mismo respeto exhortar a otros, ¿sí? Pero no quiere decir que ya por eso yo soy su padre o porque yo le esté llamando la atención, quiere decir que ya por eso yo soy su padre. No, tampoco, yo no soy su padre espiritual. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se ha venido haciendo costumbre en la mente y se ha metido esa enseñanza. Y hay muchos hombres defendiendo esta doctrina de que son padres espirituales y a como dé lugar. Es que nosotros les estamos dando la cobertura, hermana, hermanita. Por eso nosotros somos padres espirituales. Pero la Biblia dice claramente, no tenés muchos padres, solamente uno. Entonces, ¿dónde queda lo que ellos dicen? ¿A dónde queda la enseñanza de ellos? No tiene ninguna justificación. Pero sí se está volviendo una herejía porque esos hombres y mujeres están tomando el lugar que le corresponde a Dios en la vida de los hermanos.
Están quitando a Dios y están haciendo a Dios a un lado con ese título. Y eso es un pecado. Ok. Dice, no reprendas al anciano sin exhortar, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, dice. Entonces, hay que tener paciencia para saber hacer las cosas como Dios quiere, no como yo quiero, no como yo pienso, sino es como Dios nos está diciendo en su palabra. Amén. Entonces, muchos ocupan ese versículo para decir eso de que son padres y son madres espirituales. Vámonos a Colosenses. A Colosenses 1. ¿Ok? ¿Lo tienen? Bueno, fíjense lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, en él es la imagen del Dios visible y el primogénito de toda la creación. Es Cristo, el primogénito, el primero. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Si todas las cosas fueron creadas por él y para él, entonces ¿dónde queda el Padre espiritual, que es el hombre que se está haciendo pasar por Padre espiritual? ¿Tiene algo que tenga que decir? Yo realmente lo dudo. Es solamente un farsante más que se está haciendo pasar por Dios, como el Papa lo está haciendo al decir que él es el vicario de Cristo. Así de simple. Entonces, no hay ninguna razón para quererle a un nombre que él dice que él es el Padre espiritual, porque aquí Dios mismo te está demostrando que él es, todas las cosas las hizo, dice. Sean potestades, todo fue criado por medio de él y para él. Y el versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Si yo subsisto como pastor y usted como oveja, entonces ¿dónde queda la cavidad para el Padre espiritual? No tiene cavidad. Si usted como yo estamos subsistiendo por él y para él. Entonces el Padre espiritual es él, no soy yo, no es la hermana. Amén, gloria a Dios. Versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si él es la cabeza de la iglesia, ¿quién es entonces el Padre espiritual? Él. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga ¿qué? Preeminencia. Preeminencia quiere decir ventaja o algún privilegio. Esas dos palabras significan, esa palabra, esos dos significados tiene. Ventaja y privilegio. Entonces, cuando tú le dices padre espiritual a una mujer o a un hombre, tú estás perdiendo esa ventaja y estás perdiendo ese privilegio por estar poniendo en lugar de Dios a esos hombres o a esa mujer, llamándolos padre espiritual. Es una blasfemia y estos son los problemas que trae a tu vida. No puedes ponerlos como padres espirituales.
¿Ok? Ok. Colosenses 15, Colosenses 1:15, ¿verdad? Sí. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda ¿qué? La plenitud. Y por medio de él, el reconciliar ¿qué? Consigo todas las cosas, así que está en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si es Dios quien ha puesto la reconciliación entre Dios y los hombres, ¿quién es el Padre espiritual entonces? Porque yo no hice eso por ti en la cruz, ni di mi vida por ti. Quien lo dio fue Cristo. Entonces, ¿quién es tu Padre espiritual? Jesucristo. No tienes tantos padres espirituales, es Jesucristo. Pero si tú quieres tener a un Padre espiritual como tu pastor, bueno, es tu decisión. Y eso se respeta. Usted con su vida puede hacer lo que quiera y lo que le venga en gana. Pero la palabra de Dios dice claramente que es uno tu Padre espiritual, es Cristo. Amén. Esperando que esta leve enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Esperando que cada uno que oiga esta palabra también sea de gran bendición para la congregación o para la persona que la vaya a oír. Simplemente le pedimos que esto usted lo guarde en su mente y en su corazón, para que cuando llegue el día de esos hombres y de esas mujeres que se autonombran madres o padres espirituales, usted sepa que esos hombres y mujeres no están haciendo ni están adentro de la voluntad de Dios, porque están usurpando un lugar que solamente a Dios les corresponde. Dicho esto, por mi parte ha sido todo. Que Dios me les bendiga y los esperamos otro día más aquí, en un día más de la palabra de Dios.